Andrés, vamos a, Ricardo, Andrés y Gustavo, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para que los asistentes tengan la oportunidad de lanzar algún cuestionamiento a nuestros ponentes o poner en discusión un tema específico. Entonces, abrimos los micrófonos, estamos a sus órdenes. Si me prestan el micrófono acá abajo. Acá está el centro, por favor, doctor. Aquí en el centro está el micrófono. Primero que nada, pues una felicitación, excelentes ponencias. Creo que nos dejan mucho para a los salubristas, a los sanitaristas pensar qué vamos a hacer, ¿no? Ya vienen nuevas generaciones y pues nosotros pues continuar. ¿A dónde vamos? Bien, para el doctor Zárate, doctor, usted dentro de su conocimiento, bueno, sabemos que las universidades, el plan de estudios es muy diferente en cada una de ellas. ¿Usted tiene un diagnóstico sensible de estas universidades, de cómo están formando a los futuros médicos en el área de salud pública? ¿En la currícula realmente toma en cuenta las horas necesarias para formar estos perfiles de los cuales nos habla? Gracias, doctor. Gracias. Es una pregunta muy interesante, muy relevante. Espero poderla contestar y si no, pedir el relevo de Ricardo o de Francisco, que también está implícito en una universidad. Técnicamente la currícula en todo nuestro país está estandarizada. Podríamos decir que la medicina que se enseña en México es igual para todos los estados. Sin embargo, hay algunos planes que difieren de otros por la estructura, el tiempo que se otorga para una materia, ya bien lo dijo. Salud pública, históricamente, junto con medicina preventiva, con epidemiología, se toma como materias de relleno, si no es que optativas, situación que está cambiando. Y que está cambiando justamente por algo que vamos a platicar más adelante. Ya hay modelos que estandarizan justamente el tipo de enseñanza en medicina, tanto para medicina general como para las especializaciones en medicina. Uno de ellos, o el más importante hasta ahorita, son los modelos de certificación, que lo que pretenden es justo eso, asegurar la calidad de la atención médica basados en hacer homogéneos y en hacer estandarizados los procesos de enseñanza en México. Insisto, es distinto por cada región y por cada estado, incluso por cada universidad. Sin embargo, ya hay esfuerzos enfocados en hacerlo homogéneo. ¿Quieres decirlo? Sí. Bueno, a mí nada más me gustaría complementarlo. Efectivamente se está abandonando un poco ya el modelo flexneriano, donde nada más se estaba considerando ciencias básicas y ciencias clínicas, por lo menos en las facultades de medicina, y se está tomando cierta relevancia ya a la parte de la formación social, donde tiene que ser transversalmente, ¿no? En toda la carrera de los médicos. Entonces creo que se va por un buen camino. También se trata de hacer los planes de estudios con un enfoque ya más en atención primaria a la salud, y por lo menos en la Facultad de Medicina de la UNAM ahorita se está en este proceso de modificación del plan de estudios, y también se está teniendo esta comunicación con el sector público, con los servicios, justamente para saber qué es y qué perfil es el que se está necesitando a nivel país, y que ese perfil sea cubierto por las universidades, ¿no? Que es ese compromiso social que tenemos. Además de que se está tomando en cuenta indicadores de carga de la enfermedad para que aprendan por lo menos el perfil epidemiológico más frecuente en el país, y que pueda atender a la población mexicana el médico que se está formando. Sin embargo, y con esto termino, creo que tenemos que voltear a ver a todos los profesionales de la salud, ¿no? ¿Cuál es el mínimo de formación en salud pública que deben de tener para que sea sólida esta formación y que
se puedan comunicar entre ellos y realmente hacer un trabajo interprofesional. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Castañeda. Si existen ya normas ya más establecidas o programas o visión precisamente para el apoyo de la sociedad civil. Es cierto que las otras organizaciones tienen otros apoyos económicos, pero las que emergen de las comunidades no tienen ningún apoyo y sí tienen mucho que aportar. Gracias. Muchas gracias. A ver, en general, el apoyo, los espacios para las organizaciones de la sociedad civil, pues se ha ido achicando, ¿no? En general. Y ahora muchos programas de apoyo a la sociedad civil venían de los Estados Unidos, ¿no? USA y de varios programas que pues, se han recortado de manera importante. No solamente organizaciones grandes, chiquitas, comunitarias también. Mucho del recurso se ha ido cortando. Sin embargo, desde el sector salud sí hay algunas áreas donde, no como en sus mejores épocas, donde había un presupuesto para apoyar organizaciones, por ejemplo, en el caso de VIH, de salud sexual y reproductiva, en donde había una relación muy cercana ahí con apoyos, financiamiento y en especie a los grupos de organizaciones desde el gobierno federal. Eso se está replanteando y yo pienso que va a ir recuperándose porque llenan un espacio que a veces para las autoridades es difícil poder llegar y entonces necesitamos trabajar en conjunto. Pero sí, sin duda no hay una institucionalización, ¿no? de la participación organizada, ¿no? Eso todavía no existe. Y sobre todo, sin duda, las organizaciones comunitarias pues son quienes la tienen más difícil por muchas razones, y si no es por apoyos locales o algunas organizaciones internacionales con enfoque comunitario, pues es difícil que tengan apoyo más allá de su misma comunidad. Bueno, quisiera hacer una pregunta y comentario. Van 2 o 3, no, más bien más de 3 veces que en este foro se comenta que la salud pública son materias de relleno. Esto me parece que es algo muy preocupante porque yo llevé esas materias hace más de 25 años y era peor todavía. Entonces, que 25 años después sigamos escuchando que la gente joven como ustedes, el doctor Castañeda y el doctor Zárate, también sigan manejando ese concepto, me parece que es desde nuestra postura como salubristas tendríamos que borrar ese tipo de palabras porque nosotros mismos estamos, creo yo, demeritando. Esa es una. La otra, algo que es muy crítico y me parece que no es en una universidad, sino en general en el país, si uno piensa en los planes de estudios o en los egresados, por ejemplo, hace 20 años en salud pública, de repente en el instituto llegaban egresados de medicina de Estados Unidos a estancias en México, ellos ya traían otra mentalidad. Nosotros vamos con varios años o décadas tal vez de retraso. Ahorita que mencionan el informe Flexner, pues es algo muy antiguo, ¿no? Para que todavía estemos casados en esa parte donde tiene más peso la parte de materias básicas y esto que finalmente es muy importante en el contexto actual, todo lo que tiene que ver con la salud pública, que engloba varias materias, no solo salud pública, epidemiología, demografía, etcétera, etcétera. Creo que nosotros desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública tendríamos que hacer un esfuerzo y un llamado a, no nada más en la UNAM, en general universidades y no solo en medicina, sino en general a todo aquel personal de salud que puede ser parte de esta comunidad de salubristas en México, porque vamos respondiendo a las necesidades que requiere el sistema de salud, cuando deberíamos de ir un poco adelante, mínimo un pasito atrás, pero no respondiendo y respondiendo. Y creo que hay 2 escenarios diferentes. Un escenario lo que es en pregrado, porque ahí sí siguen viendo los alumnos qué flojera la materia, la tengo que pasar, etcétera, etcétera.
Pero esto cambia ya en el posgrado, porque en el posgrado la mayoría, no todos, pero sí la mayoría ya deciden por voluntad propia enfocar su carrera hacia esas áreas. Entonces creo yo que tendríamos que hacer algún llamado, alguna iniciativa, algo que responda a esta necesidad. Sí, parece que estuviéramos hace, no sé, 30 o 40 años cuando se pensaba la epidemiología en particular, estudia epidemias e infecciones. Esto cambió después infecciosas y no transmisibles. Ya después se le van agregando otros problemas de salud como la violencia, como el alcoholismo, adicciones, etcétera. Este panorama ha ido creciendo, pero creo que no hemos logrado permear en las generaciones de pregrado hacia atrás este concepto y sobre todo aprovechando el contexto nuevamente. Creo que la pandemia ha traído cosas buenas y cosas malas, y dentro de lo bueno que podemos nosotros tomar es una oportunidad para ocupar ese ejemplo de cuánto se hizo desde la salud pública o qué tanto aportó la salud pública en términos de la pandemia. Entonces sí creo que tenemos que reflexionar y como salubristas, como comunidad salubrista, qué estamos haciendo y además de visualizar cómo podemos participar, ya sea con la NUYES o con CUMEX o con cualquier otra organización que agrupe universidades y no solo enfocarnos en las carreras de medicina. Gracias. Gracias. A ver, por alusión, Ricardo. No, la verdad es que gracias por el comentario, doctora, creo que tiene razón. En lo particular, yo lo que veo es que sí están cambiando ya las perspectivas de los alumnos con respecto a la salud pública. En particular, bueno, también aquí Gustavo y Andrés, que dan clases ahí en la UNAM, sus alumnos tienen muy buenas opiniones de ellos, y sobre todo no creo que en particular con ellos hay ese problema, pero sí existe, sí sigue existiendo, pero creo que cambiar el enfoque de cómo damos la salud pública va a ayudar justamente para que no lo vean como una materia de relleno. Ejercicios como el que estábamos platicando, del hackathon y otras actividades. Ayer tuvimos un encuentro estudiantil donde presentaron carteles, donde hacían actividades de fotovoz y que se veía realmente cómo ellos estaban integrando estos conocimientos de salud pública. Yo al menos vi que disfrutaban hacerlo y que es ahí donde ellos están realmente aprendiendo estos conceptos que tal vez son muy complejos para chicos que van saliendo del bachillerato y que se están insertando en la licenciatura. Además, creo que el exponerlos con otros profesionales de salud, inclusive de otras disciplinas que también pueden aportar para hacer innovaciones para atacar ciertos problemas, esto también los hace que ellos tengan un autoaprendizaje y que vayan evolucionando, porque también es la forma en la que estamos evaluando la salud pública, que en un examen de opción múltiple donde tienen que aprender de memoria ciertas cosas, yo creo que no es el mecanismo para aprender la salud pública, sino con ejercicios y exponiéndolos a ciertos problemas y retos para que tengan resolución de problemas y empiecen a tomar decisiones de qué harían ellos si estuvieran en esos escenarios. Por favor. Gracias. Justo sumando a lo que dice Ricardo, me parece que el aprendizaje basado en problemas es indispensable para promover la epidemiología, la salud pública. Estamos en un momento muy relevante desde hace algunos años con respecto a la epidemiología y al comportamiento de algunas enfermedades. Hablarles del incremento en la frecuencia de tosferina como un ejemplo del fracaso real de eliminar una estrategia agresiva de vacunación, hablarles de sarampión y decir que es una enfermedad que se pudo contener, se pudo controlar y hasta a eliminar en un determinado punto de la historia mexicana y que por algunas variables que se conjugaron vuelve a haber casos, es la segunda vez que hay un brote en menos de 5 años, dimensionar que estamos en un problema en salud pública les ayuda mucho a los chicos, que son muy pequeños todavía, a entender que es muy relevante y que esto va mucho más allá de aprobar solamente la materia. Es también incentivarles a que tiene un componente de investigación muy importante y que varios de ellos estudian ya medicina no para ser cardiólogos, sino también para ser investigadores y que justamente están basando ya su idea con
lo que les estamos mostrando. Desde Salud Pública y Comunidad les hablamos de la organización de los sistemas de salud, y en chicos tan pequeños a veces no es fácil sembrar el concepto de cómo es que se organiza todo un sistema de salud de un país para dar respuesta a un evento, por lo menos de la naturaleza de los eventos a los que nos estamos enfrentando. Hacerlo dinámico, insisto, hacerlo basado en problemas para que a partir del problema generen una necesidad tanto de conocimiento como de intervención, puede resultar una estrategia muy oportuna y muy necesaria para seguir generando pues esta pasión y este cariño por la salud pública y la epidemiología en los chicos. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente, por favor, doctora. Tengo una pregunta para el doctor Castañeda acerca del presupuesto que, bueno, sabemos que anteriormente o en años atrás había para las organizaciones de la sociedad civil. ¿Se tiene un estimado en porcentaje de cuánto ha disminuido ese presupuesto, ese apoyo que el gobierno federal o principalmente el gobierno federal daba anteriormente a las organizaciones de la sociedad civil con respecto a lo que hoy hay disponible, ya sea a través de las juntas de asistencia privada? Gracias. Las juntas tienen su propio presupuesto y eso pues no ha disminuido, ¿no? Porque tienen su propio mecanismo de financiamiento, ¿no? Cobran de las mismas organizaciones. Entonces, creo que el 1 al millar o algo así, 9 al millar, algo así es lo que cobran. Pero sobre el gobierno, fíjate que no tengo ese dato. Nunca fue muy público tampoco. Pero es una buena pregunta, no tengo el dato, es más un poco de platicar con las organizaciones, ¿no? Y un tema de que he sabido lo que sí es, por ejemplo, los programas específicos, ¿no? De apoyo que había, no solamente en salud, pues, o sea, desde las mismas organizaciones que impulsaban, ¿no? La formación social desde la juventud o las organizaciones ya constituidas, pues sí ha ido disminuyendo, y también es difícil porque mucho del presupuesto, por ejemplo, para instituciones como el Teletón, la Cruz Roja, venía desde lo local, ¿no? O sea, habían convenios, etcétera, y no necesariamente quiere decir que es algo malo, ¿no? Por ejemplo, cuando la Cruz Roja sale de un municipio, deja de recibir apoyo de un municipio, normalmente es porque se establece su CURUM y la misma autoridad se hace ya responsable de su responsabilidad, que es la atención prehospitalaria, y que por años se quedó en manos, como sigue pasando en muchos municipios, de la sociedad civil. Entonces, o sea, sí creo que es un análisis difícil de hacer. Última pregunta, por favor, doctor Navarro. Bien, muchas gracias. Bueno, primeramente felicitar a los panelistas, la verdad que fueron conferencias magistrales. Sin embargo, cuando vemos el tema de academia en materia de epidemiología y salud pública, creo sí que están muy desestimadas las asignaturas de epidemiología, de salud pública. Incluso mis alumnos dentro de la facultad donde yo trabajo, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango, dicen, son materias de relleno, no los vamos a necesitar jamás en la vida. Sin embargo, cuando estos muchachos llegan al pregrado, llegan con nosotros a un hospital y que están rotando en epidemiología, dicen, ¿cuánta razón tenían? Y tuvimos que haber puesto todo el empeño para poder haber aprendido epidemiología y también salud pública y tomar las mejores decisiones aquí. Creo que la COMAEM, ¿sí?, que es el órgano que nos rige el Consejo Mexicano para la acreditación de escuelas de medicina, debería de regular, ¿sí? Si, por ejemplo, una universidad pública tiene epidemiología solamente un semestre, otros que tienen 2. La UNAM no sé cuántas tenga, ¿sí? Pero sí debería ser unificar, ¿sí?, homologar el número de semestres que debe tener con el fin de tener estudiantes con mayor preparación, ¿sí?, en ese aspecto. Y pues felicitarlos por esa parte, ese es un comentario. Y doctor Andrés Castañeda, hace un momento me tocó compartir las experiencias de esa transición del sistema nacional, ¿sí? Compartimos las experiencias que teníamos, la experiencia que yo tuve anteriormente como ex subdirector de Prevención y Control de Enfermedades de Sinaloa, donde no teníamos realmente una problemática. Sin embargo, ahora que brincamos
al Sistema Nacional de Salud Pública, muchas personas, incluso hasta un servidor hace unos días, decíamos, bueno, ¿por qué estamos duplicando actividades? ¿Cómo vamos a operarlo? Si bien el trabajador de la salud dice, bueno, estamos regidos por la Secretaría de Salud, pero también sale el componente del Sistema Nacional de Salud Pública, ¿a quién le vamos a hacer caso? Entonces yo creo, doctor, como un colegiado de una sociedad civil, creo que hace falta más sensibilización en esa parte y que ustedes como funcionarios del Sistema Nacional de Salud Pública se empiece a socializar más esto, ¿sí? De manera de no crear confusiones, porque créanme que en este momento hay mucha confusión y que sí necesitamos aclararlo. ¿Qué es lo que va a hacer el Sistema Nacional de Salud Pública? Ayer platicamos usted y yo, y pues ese es el aceitito, ¿no? Que va a hacer que el engranaje tenga un mayor poder de todo esto. Sin embargo, pues es un diamante que vamos a darle ese encuadre, esa forma el día de mañana, ¿no? A final de cuentas, un seguro popular que funcionó y que tuvo un catálogo de servicios muy apropiado. Sin embargo, hay un cambio, tenemos el Sistema Nacional, tenemos el Bienestar. Entonces, vamos a empezar a madurarlo, ¿sí? Entre todos, y creo yo que sí hace falta más socializarlo, porque hay muchas personas que todavía tienen esa problemática, no lo estamos entendiendo o no lo están entendiendo de esta manera, y creo que la socialización desde el nivel federal sería una muy buena propuesta. Y la otra es que a las asociaciones civiles, a las sociedades de salud pública, nos tomen en cuenta como sus colaboradores externos, ¿sí? Eso sería algo muy importante, porque al final de cuentas las sociedades están complementadas con profesionales de la salud, y no solamente de la Secretaría de Salud, sino de IMSS, ISSSTE, SEDENA, CEMAR, de todas las instituciones, y creo que sería una muy buena posibilidad para tener una mejor colaboración con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Andrés, por favor. Yo creí que ya me había salvado de esas, doctor, pero justo platicamos con Alberto, ¿no? De la posibilidad de hacer una sesión para hablar del tema, ¿no? Y ya como ahora sí que con la cachucha del servicio, ¿no? Y poder explicar cuál es la visión pero no hay ninguna duplicidad, ¿no? Un poco adelanto decir eso, que la intención para nada es esa, pero sí noto que hay mucha confusión en las presentaciones que hicieron, distintas visiones, y creo que sí es muy pertinente que hagamos esa sesión, y así lo organizaremos, ¿no? Aprovechando, ¿no?, el camino, ya que tengo el micrófono, yo creo que más que solamente aumentar el número de materias relacionadas con la salud pública, las funciones esenciales, es la manera en la que se enseña. Yo creo que desde la UNAM, ¿no?, como decía Ricardo, con el hackathon, la pandemia nos orilló hacíamos rotaciones, ¿no? Antes íbamos a un centro de salud, como con una visión muy medicalizada, dentro de todo, ¿no? Seguimos en salud, desde salud pública, desde el primer año, que eso es modelo 2010, que es relativamente nuevo, y hay materias todo el periodo en la UNAM, lo cual no me pasa en todas las universidades, pero eso es muy bueno. Pero la pandemia nos orilló a pensar en otras estrategias de cómo hacerlo práctico. Y yo creo que eso ha sido muy positivo, por lo menos estos últimos años, experiencias distintas, pero lo que sí podemos rescatar es que los alumnos, las alumnas se encuentran esta utilidad que tú dabas el ejemplo, pues ya años después, en la materia, y entonces se pueden comprometer más, y entonces le pueden echar más ganas, ¿no? Y encontrarle pues la pasión, ¿no? Que al final muchas veces esto es de pasión. Entonces yo creo que más bien, más que más, sino cómo se enseña, y sí, porque literalmente yo sí les digo, esto puede ser aburridísimo o puede ser muy apasionante. O sea, depende cómo lo veas, cómo lo entiendas y la perspectiva que tengas. ¿Cómo lo ves? Claro, por supuesto. Si quiere estar el micrófono, por favor. Sí. Tengo que decirlo. Yo sí creo que hoy que les escucho y que son formadores de las nuevas generaciones, creo que es primordial que también se lleve algo de una materia que haya liderazgo en salud. Hemos perdido los referentes en salud. Hemos hablado que estamos en un escenario muy complejo,
donde de momento estas planeaciones estratégicas que se hacían con enfoques técnicos de tantos maestros que tuvimos y que eran inspiración para las nuevas generaciones, yo tengo que decirlo con mucha, lamentablemente se han perdido. Yo creo que tenemos que recuperar ese valor de la salud pública que permitió justamente, cuando ya hablaba de la intervención, tantos hitos, tantos logros que hoy tenemos en retroceso. Yo solo dejo sobre la mesa que es necesario crear líderes en salud que inspiran a las nuevas generaciones para que podamos dejar legado a los que ya transitamos y tuvimos la oportunidad de estar en espacios gerenciales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, en aras del tiempo vamos a dar conclusiones y seguiremos adelante con el programa. Entonces, agradecido con los tres, voy a dar la parte de conclusiones y terminaremos con este panel de participación. Casi cuando empiezan las discusiones sobre la salud pública en la enseñanza médica, recuerdo la primera vez que leí la frase Dios ha muerto, ¿no? El concepto de que se pronunció en esa forma. Y cuando escuchamos el pensamiento que tienen los estudiantes de medicina o de enfermería sobre las asignaturas de salud pública, pues dan ganas de decir que ya murió la salud pública a partir de la pandemia, pero no es cierto. La salud pública es dinámica, se tiene que estar generando nuevas ideas, nuevas formas de enseñanza, y tenemos que aprender a vivir con estas nuevas generaciones que no se parecen en nada a la forma en que nos enseñaron y en la forma que aprendimos nosotros la salud pública. Tenemos que hacer frente a una nueva salud pública con mucho menor presupuesto. Una dinámica económica que está cambiando desde el país más poderoso del mundo y que hace este cambio a que todo el mundo se someta a él. Yo quise presentarles el día de hoy la propuesta que nosotros estamos haciendo desde la maestría en salud pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y decirles que nuestro primer pensamiento es cómo adaptamos esta propuesta de la atención primaria de la salud, que parece la estrategia que quiere seguir el país. Un país que viene de conflictos políticos y económicos que se han dejado sentir en estos últimos años. Si hablamos de nuestro camino y nuestro trabajo en la salud pública, tan solo en los últimos 18 años tuvimos un modelo de seguro popular que no logró resolver el problema de gasto de bolsillo, pero que era una alternativa para las personas que no contaban con seguridad social. El siguiente sexenio pues fue una cleptocracia la que estuvo dominando la política pública de salud. Se mencionan frecuentemente hospitales incompletos, centros de salud que fueron pintados más de una vez y que no se les dotó de los servicios o los implementos necesarios para cumplir. Y después tenemos este último sexenio en el que la ideología ha dominado a la salud pública. En todos han nombrado en algún momento, nada más por hablar de los últimos 18 años, han nombrado personas muy reconocidas en el ámbito de la salud, pero sin embargo los encargados de operacionalizar en estos periodos de los que estoy haciendo señalamientos específicos, los encargados de operacionalizar parece que no lo han logrado. Parece que la política, como siempre, logró pervertirlo. Aquí les presento un árbol de comprensión de la atención primaria de la salud, donde proponemos que la atención primaria de la salud tiene como raíz o como esencia un árbol vivo y que parte de las funciones esenciales de la salud pública. De él tenemos que verificar todos estos antecedentes que tenemos de los últimos 46 años. Desde Alma Ata hasta este momento, ¿qué es lo que se ha querido hacer con la salud? Hay cortes en diferentes tiempos que han permitido este trayecto hacer señalamientos o rectificar el rumbo. En aquel momento se propuso una salud para todos en el 2000 y en el 2000 no habíamos logrado una salud para todos.
Tiempo después se propusieron los objetivos del desarrollo, ¿no? Estos objetivos de desarrollo sustentable, con la idea de alcanzar una nueva meta. Sin embargo, estamos en el camino y no se han logrado estos objetivos. Tenemos entonces que pensar en qué ha hecho la atención primaria, esta propuesta que seguimos renombrando y que estamos actualizando constantemente. Y pues tenemos que saber de sus antecedentes para poderlo comprender, de los atributos que tiene la atención primaria y el capital humano. Y entonces aquí incluimos a las personas que se van a formar para atender el modelo de salud que se quiere, no solo para México, sino para el mundo. Tenemos que hablar del financiamiento, pero financiamiento no solo para la operación del sistema de salud, también para ese capital humano que estamos formando. ¿Qué tan buena es la oferta laboral y la retribución económica para quien decide estudiar salud pública? ¿Es competitiva? ¿La gente quiere hacer eso? Porque si bien es cierto que no tan solo las personas comen de vocación, también requieren de tener una gratificación adecuada para hacer un trabajo adecuado. Entonces, las enfermeras que toman un liderazgo tan importante en la salud pública han sido reconocidos en los espacios de liderazgo, de toma de decisión y económicamente. ¿O se ha hecho una diferenciación con este personal? El financiamiento que se tiene, ¿cómo es posible que se tengan hasta hace 6 meses todavía contratos eventuales para personas que trabajan en la salud pública y que llevan 5, 6 o 10 años con contratos eventuales? Tenemos que pensar cómo vamos a hacer la evaluación de esta atención primaria y cuáles son las funciones que verdaderamente le vamos a atribuir a la atención primaria, porque de repente se descarrila la visión de salud pública y entonces ahora todos son problemas prioritarios de salud pública desde el punto de vista del cirujano o desde el punto de vista del político, ¿no? Entonces, si escuchas a un político, se le es indispensable poner una nueva clínica en su municipio de tercer nivel para atender problemas renales, cuando sabemos que eso nunca va a pasar. Sí, claro. Bueno, pues es que nos habían dicho que no. Entonces, termino diciendo, nosotros tenemos como solución 4 o 5 frutos, que serían la salud pública como un derecho humano, que es finalmente lo que estamos buscando. Por supuesto, los retos globales que se vienen ahora con las nuevas pandemias y esta transición epidemiológica que ya mencionaron mis compañeros, la resiliencia, el entorno saludable y el empoderamiento de los pacientes, de las personas. Entonces, es fundamental para esta nueva formación los determinantes sociales de la salud, un enfoque que debe ser más integral y multidisciplinar, no solamente enviado hacia la medicina o medicalizar la atención, como bien se mencionó. Una acción comunitaria y una formación que busque una respuesta holística y personalizada en la atención de la salud, más allá de solo la medicina curativa. Ahora se requiere una distribución adecuada del personal de salud que atiende a los sistemas de salud pública con las competencias necesarias para enfrentar los complejos de las determinantes sociales. Y por último, pues cómo vamos a hacer la motivación de estos trabajadores vinculada a un sentido de un propósito y compromiso con el bienestar social. ¿Cómo hacemos que estos personal que se va a formar en salud pública pueda estar motivado para hacerlo mientras está en formación? Entonces tenemos perspectivas desde la sociedad civil, que ya lo mencionaron afortunadamente, y como última conclusión, pues les estaré diciendo que para avanzar hacia una materialización del derecho de la salud universal, es imperativo que se considere no solo la formación académica, sino también el tiempo y los recursos necesarios para que los trabajadores de salud se integren adecuadamente al sistema de salud y a las comunidades a las que sirven. La correcta integración y el desarrollo del talento humano es sin duda un componente esencial para lograr los servicios de salud eficaces, inclusivos y de calidad para todos. Concluyo agradeciendo a los panelistas el favor de su atención y pues esperando que esta participación de nosotros
sea de interés para las universidades y que por supuesto pues podríamos hacer una propuesta para homologar la respuesta a lo que necesita el país con los nuevos, la formación de recursos humanos en salud. Que tengan excelente tarde. Buenas tardes.